pélvico. Entonces, al finalizar esta sesión, buscamos que puedan reconocer los huesos del miembro posterior de las diferentes especies domésticas en estudio y permitiendo describir y comparar las mismas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con algunas regiones para poder identificar pues, la base ósea luego. Tenemos esta parte que es la número 1, que es la región sacra. Tenemos a ese nivel está el hueso sacro. Espérenme un segundito. Puedes escribir también en 5 minutos. Esto es única duda. Ya. También en 5 minutos, o tú, porque quiero vos, porque te voy a dar las nuevas facturas de... Al sacro, los huesos o las vértebras. Tenemos por acá la región glútea, ¿no? Que está en relación a la tuberosidad coxal, trocánter mayor del fémur y tuberosidad isquiática. Tenemos también la región femoral, que hace referencia a hueso fémur, ¿cierto? Acá salió el hueso fémur. Por acá tenemos la región crural, que es la pierna. La región crural, la pierna es a partir de la rodilla. Eso quiere decir que la letra D es la rodilla, ¿no? La región patelar. Y luego tenemos la región tarsiana, donde vamos a ubicar lo que son los tarsos, que a diferencia de la mano que eran los carpos, a este nivel nosotros encontramos los tarsos, y luego los metatarsos y falanges, ¿no? Los metatarsos sería acá, la número 6, metatarsos o la región metatarsiana, y por último la región digital, donde encontramos pues las 3 falanges, que son la proximal, la media y la distal. Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esta imagen es una imagen comparativa, es lo mismo, pero este es de un perro. Tenemos los huesos coxales, el fémur, ¿no? La región femoral, tenemos la tibia, la fíbula, la región de la rodilla, la patela, los tarsos, los metatarsos y las falanges. ¿Bien? Ok. Vamos a empezar con las vértebras sacras. Nosotros podemos mencionar las vértebras sacras en plural o podemos también decirle hueso sacro. ¿Qué sucede? Que estas vértebras sacras están fusionadas. Entonces, por eso en la literatura mencionan o lo reconocen como si fuera un solo hueso, porque no hay una separación propia como sí en las demás vértebras, las torácicas, las lumbares, las cervicales. Aquí estas vértebras se conservan fusionadas desde una vista ventral. ¿Okay? Entonces, tenemos por acá, no sé si alguien levantó la mano o algo, si quieren preguntar o comentar algo, traten de abrir el micrófono. Bien, entonces, este cuadro es un cuadro comparativo por la cantidad. Hay muchas vértebras que van a variar, y no tan solo por especie, sino que también van a ser variables como dependiendo del individuo, ¿no? O sea, factor individuo, explico. Eso quiere decir que un equino podría tener 5 vértebras lumbares, como quizá por ahí otro una vértebra adicional. En caso de las vértebras sacras, los animales mayores tienen 5 vértebras sacras, el porcino tiene 4 y los carnívoros tienen 3. El hueso sacro es mucho más pequeño en el caso de carnívoros. Una de las características que tienen las vértebras sacras, en el caso de animales mayores, va a ser su forma, ¿no? Esa forma, esta proyección que tiene acá, se denominan a las alas, ¿no? del sacro, y están mucho más pronunciadas en el caso del equino. Esta especie que está aquí es el equino. Vamos a poner por acá para que sepan. Y esta que está aquí es el bovino, ¿no? Si se dan cuenta, esa sería la diferencia, ¿no? Tenemos una proyección mucho mayor y una proyección más corta en el caso de los bovinos. Otra característica es de que la cresta sacra, o sea, las apófisis espinosas de las vértebras sacras, están fusionadas en comparación a las del equino. De hecho, aquí no se ve la fusión propiamente. Desde una vista lateral se vería que hay una separación. A ver, voy a tratar de graficarlo por acá. Las apófisis espinosas se verían más o menos así, ¿no? Si lo vemos desde una vista lateral. Pero en este caso, las apófisis espinosas están... ¿Sí? Sí, profesora, no sé si le está pasando también a mis compañeros, pero no se ve, o sea, lo que usted está mostrando. Al menos yo solamente estoy viendo las regiones que conforman el miembro pélvico, o sea, del PPT.
¿De casualidad los demás están? Sí, ya, entonces, Sí, a ver, profesora, vamos en a... caso también. Ok, gracias. Vamos a... ¿Llegan ahí a ver lo que he hecho, que ha sido minimizar el PPT? Sí, sí, ahora sí lo puedo Sí, ver. ahora sí. Ujú. Ahora ya lo agrandé. ¿Se ve? No, se sigue viendo No. como si estuviera en la pantalla de PowerPoint y ya. Sí, Sí, en la pequeña. Ya ahí, nada. no, se ve igual. Ya, a ver, vamos a intentarlo nuevamente. Voy a compartir mejor toda la pantalla. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí Se se ve ve. la pantalla completa. Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces, les estaba comentando que el hueso sacro, en el caso de los animales mayores, una de las características para poder diferenciarlo es el ala. El ala del sacro es mucho más pronunciada en el caso del equino y en el caso del bovino es como si estuviera corta, ¿no? O acortada. Y también les decía que las apófisis espinosas, que son estas, pero que desde esta vista no la logramos ver, sino sería de una vista lateral. En el caso del equino, las apófisis espinosas están separadas en comparación a las del bovino, que estas apófisis espinosas están casi fusionadas, ¿no? Más o menos lo veríamos así. No hay una separación, ¿no? No hay un espacio entre las apófisis espinosas. Entonces, son dos características resaltantes para poder diferenciar entre estas dos especies, ¿no? En el caso del canino o felino, es una de las características, obviamente es que son tres, ¿no? Acá nosotros tenemos tres vértebras, tenemos una por acá, más o menos la otra estaría acá, y esta sería la tercera, ¿no? Son menos, y el hueso sacro en sí se va a ver bastante, bastante pequeño, ¿bien? Miren, acá en esta pantalla, o en esta imagen, perdón, se llega a ver las apófisis espinosas fusionadas, ¿no? O sea, acá habría una, acá habría otra, pero como están fusionadas, porque es el caso de un bovino, van a verse así, todas juntitas. Bueno, luego hablemos de los huesos o los huesos coxales. Se les dice huesos coxales porque son tres huesos. El ilion, miren cómo se escribe, porque si nosotros le ponemos una E, ya estamos hablando de intestino, es ilion con I, ¿ok? Me quería borrar esto. Ya, es el ilion. Luego tenemos el isquion, que es el hueso posterior y ventral. Y por último, el pubis, ¿no? El pubis es un hueso que va a estar desde una ubicación ventral, este que está acá. Entonces, son tres huesos que están fusionados en un punto en común que se denomina acetábulo, ¿no? En el caso de los carnívoros, el canino, este es un hueso, ¿no? En las otras especies se considera simplemente un punto en común. Entonces, a todo esto también se le conoce como la pelvis, ¿no? O huesos coxales. Son tres, solo que aquí están articulando. Entonces, están fusionados, están juntos. Eh, tenemos por craneal, lo que es el ilio, tiene como una especie de paleta, tiene una forma como de paleta en el caso de los carnívoros, tiene una depresión que se llama la depresión o la fosa glútea, y esta fosa glútea, acá se ubican los músculos glúteos. Esta tuberosidad se denomina la tuberosidad coxal en el caso de animales mayores. Luego tenemos el isquion, ¿no? El isquion se caracteriza por tener un agujero obturador en la parte ventral y la tuberosidad, ¿no? Se le conoce como la tuberosidad isquiática, ¿no? Son esas puntas que presentan en la parte posterior a los lados del ano, por ejemplo, tus perritos, ¿no? Tienen ahí como una punta, eventualmente ahí se les hace un remolino en el pelo, ¿no? Y la parte ventral que es el hueso pubis, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas partes del hueso ilion. Tenemos la cara glútea, ¿no? La fosa glútea, como les había mencionado. Tenemos el ala del ilion, que es toda esta proyección. El cuerpo, que sería toda esta parte. Tenemos una incisura, que se llama la incisura isquiática mayor, ¿no? La incisura isquiática menor la tiene el isquion. Esta es la incisura isquiática mayor. Luego tenemos las espinas ilíacas dorsales, una craneal, una dorsal,
Tenemos por acá una craneal, una dorsal, pero son las desde un punto de vista ventral. ¿Bien? Luego tenemos acá el acetábulo, que como les había mencionado es el punto de unión de los tres huesos. Después tenemos el isquion, ¿no? El isquion tiene una incisura isquiática menor a este nivel, el foramen obturador y la tuberosidad isquiática. El isquion, ¿ok? También va a presentar en la parte ventral una rama, se le conoce como la rama isquiática, que está fusionada con el pubis, ¿no? El isquion vendría a ser este, lo voy a resaltar de color rojo. El isquion sería este de aquí, ¿no? Esa es la tuberosidad isquiática, esta punta que está acá, toda esta es la tuberosidad isquiática, y aquí hay una articulación, ¿no? Que relaciona la parte del isquion derecha con la de izquierda y también con el pubis. Esta articulación la habíamos mencionado anteriormente en la primera clase, en teoría, que es la sínfisis isquiopúbica. ¿Bien? Esta sínfisis isquiopúbica era permanente o temporal dependiendo del sexo del animal. Era permanente en el caso de hembras y temporal en el caso de los machos. Bien, luego tenemos la apertura pélvica, ¿ok? Que es mucho más ovalada, agrandada en el caso de las hembras y un poco más circular en el caso de los machos, ¿ok? El pubis tiene también una proyección que se llama pecten del pubis, este borde que tiene el pubis, donde van a insertarse en los músculos abdominales, ¿bien? Luego tenemos la eminencia iliopúbica, ¿no? Y la rama craneal del mismo hueso. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Profesora, no se está Sí. escuchando. Ya. Uy, ¿qué pasó? Ya. Por acá tenemos una vista dorsal de los huesos coxales de una especie bovina. Tenemos nuevamente, vamos a sombrearlo. Todo eso sería el ilion. Ilion con I, acuérdense. Por caudal encontramos al isquion. Y por ventral, que sería, o sea, estaría detrás de la pantalla, por así decirlo, la parte de abajo, que por acá se llega a ver un poquito, sería el pubis, ¿no? Entonces, el punto medio donde coincidían los tres huesos se denomina acetábulo. Esa depresión o esta superficie cóncava es la que articula eh, con el hueso fémur, ¿no? Con la cabeza, específicamente el fémur. Esta que está acá, que está representando el número 22, es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur articula con el acetábulo. El acetábulo es una superficie, una depresión cóncava que va a permitir que se mueva, ¿no? El miembro posterior, permite la extensión, flexión, abducción y aducción, ¿no? Okay. Acá tienen unos links de unos videitos que les podría servir donde hay ejemplificaciones de los huesos señalados, ¿no? De la Universidad de Murcia. Creo que les serviría bastante. Una imagen diferencial entre especies, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el bovino y el equino? Esta proyección es mucho más alargada. La tuberosidad isquiática, en el caso del bovino, tiene 3 puntas, o sea, tiene como una forma, por así decirlo, de triángulo, ¿sí? ¿No? Tiene 3 puntas.
mientras que en el caso del equino solamente tiene dos, ¿no? La tuberosidad isquiática tiene una doble proyección. En el caso de pequeños rumiantes, a diferencia del bovino, es este borde o la cresta ilíaca. En el caso del bovino es recta, en el caso de los rumiantes menores es eh, convexa, ¿no? Como en el caso del perro. Pero el perro no tiene estas proyecciones, ¿no? Esta tuberosidad coxal no la presenta propiamente. Bueno, el fémur es el hueso que articula con el acetábulo, es un hueso largo. En el extremo proximal va a presentar una cabeza que articula con el acetábulo, nuevamente. Va a presentar también trocantes, ¿no? El húmero, recuerdan que presentaba tubérculos, en este caso el fémur presenta trocantes, un trocánter mayor que va por lateral y un trocánter menor que va a ir por medial y caudal, caudo medio. En el epífisis proximal, también debajo de la cabeza, encontramos el cuello. Siempre toda cabeza va a tener ahí un cuello, aunque sea pequeño. Presenta también una proyección por lateral, parecida, ¿no?, a la tuberosidad deltoidea. En este caso no se llama así, sino se llama tercer trocánter, específicamente en el caso del equino, ¿no? Este es el tercer trocánter, es una característica propia del equino. Entonces quiere decir que tiene tres trocánteres, ¿no? Tiene el trocánter mayor, el trocánter menor y un tercero. Luego está el cuerpo del fémur y en el extremo distal va a presentar lo que es la tróclea. La tróclea viene a ser toda esa superficie que tiene una depresión porque a este nivel articula la patela. Luego tenemos por acá el tubérculo de la tróclea, ¿no? Bueno, una proyección, y los epicóndilos, ¿no? O sea, quiere decir que el fémur también presenta cóndilos. Desde una vista caudal podemos ver los dos cóndilos, ¿no? El lateral y el medial. Recuerden que la rugosidad que está arriba de este epicóndilo, de este cóndilo, se denomina epicóndilo. También tenemos por acá lo que es la fosa supracondilia, tenemos aquí los labios, que son proyecciones, ¿no?, lineales del mismo hueso. Tenemos por acá una cresta intertrocantérica, ¿no?, que es una proyección entre el tercer trocánter y el trocánter mayor, ¿no? Incluso en otras especies, esta se dirige hacia el trocánter menor. Estos son, vamos a repetirlo en el caso de los bovinos. Ese es el izquierdo, ¿verdad, profesora? Y ese es el derecho. Este fémur sería el fémur El izquierdo, izquierdo. exacto. Claro, porque No, esta ese parte es sería... ese es el derecho, porque ahí está la cabeza del fémur que es con el acetábulo. ¿O no? Lo que pasa es que, no. Esta vista que estamos viendo es una vista frontal. O sea, es como si tuviéramos al caballo de frente, ¿no? Estamos Ah, mirando, verdad, por aquí está la pata patela, sí, posterior. sí. Entonces, esta Profesora, cabeza es una la que te va a... consulta. Sí, El tercer trocante siempre va a estar para medial. para lateral. Para lateral. Otra cosa que puedes, de otra cosa que te puedes guiar es que la cabeza siempre va a articular hacia el centro, o sea, hacia medial, ¿no? Porque la cabeza está en contacto con el acetábulo. La cabeza no puede ir hacia afuera porque si no, no articularía con nada. La cabeza es la que articula con el acetábulo. Entonces, esta cabeza siempre ustedes tendrían que apuntarla hacia su cuerpo, ¿no? Hacia el eje. ¿Y cómo saber si estamos desde una vista frontal o caudal? Porque en frontal encontramos la tróclea y por caudal encontramos los cóndilos. Este tercer trocánter, que es propio del equino, también está por lateral, ¿no? Entonces, esta es una vista, la anterior es una vista frontal y esta es una vista caudal, ¿no? Y lo reconozco, pues, por los cóndilos, ¿no? Entonces, sería un miembro posterior izquierdo. En el caso del bovino, ¿no?, que sigue siendo izquierdo, este miembro, o esta fémur, también tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos acá la cabeza, el trocánter mayor, el menor se ve por atrás, un poquito mejor. Tenemos el cuello, ¿no? Tenemos por acá lo que es la tróclea, ¿no? Tenemos los epicóndilos, por caudal tenemos a los cóndilos, ¿cierto? Tenemos por acá la fosa supracondilia, nuevamente el trocánter mayor, y este sería el trocánter menor. No hay tercer trocánter en este caso. Tenemos acá una cresta intertrocantérica, se comunica el trocánter mayor con el menor. Tenemos por acá la cabeza, ¿estamos? Ese sería un bovino. La diferencia sería que, pues, no tiene, bueno, de ese lado, ¿no? No tiene tercer trocánter. En el caso de un canino, bueno, tiene las mismas partes,
Vamos a repetirlo nuevamente. Tenemos lo que es la cabeza, trocánter mayor, el menor se ve por caudal, el cuello, el cuerpo, la tróclea, ¿no? El epicóndilo, lateral medial, bueno, perdón, en este caso sería, lo dije al revés, medial lateral. Por caudal, nuevamente tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor, la cresta intertrocantérica, la comunicación entre ambos, ¿no? Esta superficie es la superficie o cara poplitea, cóndilo lateral, cóndilo medial. En el extremo distal existen unos huesos pequeñitos que son los huesos sesamoideos medial y lateral del gastrocnemio, conocidos como favelas en el caso de caninos, la patela que articula en la tróclea. Una imagen comparativa, ¿no? Claramente este es el equino. Otro que tiene el tercer trocánter es el conejo, pero uno como un poco más hacia proximal, no está tanto en relación al cuerpo. El bovino, el pequeño rumiante, bastante parecidos, ¿sí? Pero incluso el pequeño rumiante se puede confundir con el canino, ¿no? Porque es un poco más alargado, no es tan grueso, pero la cabeza, la proyección de la cabeza es mayor, tiene una proyección más elongada. Y por acá tenemos el porcino que siempre va a ser como más tosco, etcétera, ¿no? Estas separaciones que ven acá y que ven mucho en los huesos del porcino, es que quiere decir que ha sido una cría, ¿no? Probablemente la mayoría de ejemplares que tenemos en el laboratorio son de lechones. Entonces, se llegan a ver estas separaciones que estaban, o que aquí encontrábamos cartílago, ¿no? Ok, luego pasamos al radio y la ul. Perdón, la tibia y la fíbula. Radio y una es el antebrazo. La tibia y la fíbula, la única especie o las únicas especies que las tienen desarrollado son los carnívoros, ¿no? Completamente, y el porcino. Vamos a ponerle un puntero. Ya. La tibia es el hueso más desarrollado que hay en la pierna, ¿no? Recuerden que la pierna es de la rodilla hacia el talón, ¿sí? La pierna no es el muslo. Eventualmente utilizamos de forma incorrecta ese término, nos agarramos el muslo y decimos, ah, me duele la pierna. No, esa no es la pierna. Como si confundiéramos las presas del pollo, ¿no? Si te gusta pierna, muslo, son dos cosas diferentes, ¿no? El muslo tiene como base ósea el fémur, y la pierna tiene como base ósea a la tibia y la fíbula. ¿Okay? Bien, entonces tenemos por acá lo que es la tibia. La tibia tiene una eminencia intercondilia, tiene dos cóndilos, ¿no? Los cóndilos son menos desarrollados, pero tiene uno lateral, uno medial. El lateral va con la fíbula, ¿sí? Muy parecido si lo extrapolamos o lo comparamos con el antebrazo, ¿no? Está la ulna, que es hacia lateral, en este caso la fíbula también es hacia lateral. El cóndilo lateral de la tibia articula con la cabeza de la fíbula, tiene por acá una tuberosidad tibial, ¿no? Una cresta que va a presentar la tibia, que es importante porque aquí se inserta el tendón patelar, ¿no? El tendón patelar. Luego en el extremo distal tenemos, ¿se acuerdan que en el antebrazo habían estos procesos estiloideos? En el caso de la pierna va a haber maliolos, ¿no? Las proyecciones, un maliolo lateral y un maliolo medial que lo presenta la fíbula. El maliolo lateral lo presenta la fíbula y el maliolo medial lo presenta la tibia. Solamente en las especies que hemos mencionado que tienen ambos huesos desarrollados. Aquí se ve mejor, ¿no? Maliolo medial, esta proyección, y esta punta, el maliolo lateral. ¿Ok? ¿Qué sucede en las especies mayores? En el caso de los rumiantes y en el caso del equino. No tienen para nada una fíbula desarrollada, ¿no? Como pueden ver, no está desarrollada. Incluso solamente se llega a ver una proyección pequeñita, que existen grandes probabilidades de que eso desaparezca en algún momento, ¿no? No está desarrollada, no articula con nada, no tiene alguna función o inserción muscular importante. Bien, hasta ahí. Me comentan si tienen alguna pregunta, si necesitan que repita algo. Profesora, disculpe, entonces los maliolos son los que, digamos, tienen conexión o articulan con los tarsos, ¿verdad?
Sí, no solamente eso, sino toda la superficie, ¿no? Estos son como proyecciones palpables, más que todo. Y toda Y la superficie la mejor forma de saber, disculpe que la interrumpa, la forma para saber a qué lado pertenece, porque eso siempre viene, en plan, a qué lado pertenece, ¿no? Usted es izquierdo o derecho, es que el malleolo lateral, que es el más chiquito y flaquito, es el que determina. Entonces, por ejemplo, el de la izquierda es uno derecho. no, Sí. porque te guías, ese nuevamente es una vista frontal, o sea, yo estoy mirando la Claro. pierna del perro desde adelante, ¿no? Ujú. Entonces, recuerda que siempre la fíbula va a ir hacia el lateral. Si la fíbula estaba lateral y la tibia Ah, hacia entonces a la medial, izquierda, a la izquierda. exactamente, ¿no? Más que los malleolos, es el hueso de la fíbula, ¿no? O sea, tendríamos que tener un hueso completo de, o sea, si me estás hablando de este ejemplo, pues guíate de la fíbula. Si solamente tenemos una tibia, ¿sí? Bueno, si ahí sí te guías del malleolo, el que está desarrollado va hacia medial. ¿No? Eso está más difícil, ¿no? Porque la idea es guiarnos de la fíbula, ¿no? La idea es guiarnos de la fíbula. Ok, entonces, a nivel de tarsos, ya no es tan ordenadito como en los carpos, que era una fila proximal y una fila distal, sino que acá vamos a encontrar como tres filas, por así decirlo, e incluso de una manera desordenada. Dentro de los tarsos más relevantes tenemos a este, el número 1, que es el calcáneo. El calcáneo es lo que nosotros conocemos como el talón en nuestro pie. Eh, Solo que esta proyección los animales lo tienen en la parte superior porque no son plantígrados, ¿no? Recuerden que los animales que estudiamos, los carnívoros, son digitígrados y los animales mayores son ungulados, que significa que sean ungulados que caminan sobre sus uñas, en este caso sobre sus pezuñas, sobre su casco. En el caso de los carnívoros, caminan sobre sus dedos, ¿no? Por eso se denominan digitígrados. Este que está aquí es el calcáneo, que sería el tarso fibular, va hacia lateral, ¿no? Y el otro es el astrágalo. Astrágalo está escrito acá. Este astrágalo también es su nombre, sería el tarso tibial. Tarso tibial es de la tibia, pues o sea, arriba estaría la tibia, acá estaría la tibia. Vamos a dibujarla aquí, por acá. Y la fíbula estaría del otro lado, ¿no? Ok, entonces después tenemos ya la cabeza, bueno, eso debió ser hasta acá, así. Después tenemos el hueso central del tarso. Tenemos por acá el hueso tarsiano número 4, el hueso tarsiano número 3 y el hueso tarsiano número 2. Y en algunos casos el hueso tarsiano número 1. Aquí. ¿Bien? No es como en no es como en el miembro anterior, ¿verdad? Acá simplemente es uno, 2, 3, 4 ya. Sí. Bueno, en ¿Listo? el otro también, pues, ¿no? O sea, sería carpo 1, carpo 2, ese también sería tarso 1, tarso 2. Solamente que acá ya han puesto, han colocado el nombre completo, hueso tarsiano 1, pero si tú dices tarso 1 también es correcto, ¿no? Esa es una imagen comparativa, ¿no? Ya se los dejo a ustedes para que lo vayan revisando. Es igual que los tarsos. Hay algunos tarsos que están fusionados, etcétera. Eso va a depender de la cantidad de dedos. En la cantidad de dedos y metatarsos va a ser exactamente igual que en la mano, ¿sí? A excepción del perro y el gato, que ¿cuántos dedos tenían en la mano? Tenían 5 y en el miembro posterior tienen 4, ¿no? Por ahí me dirán, pero Andrea, mi perrito tiene 5 dedos en su patita, en la patita, ¿no? En el pie. Sí, pero eso ya se considera un dedo supranumerario. O sea, la nueva actualización anatómica predominan los perros y gatos que tienen 4 dedos. En especial,
los gatos, ¿no? Los perros todavía siguen teniendo, en muchos casos, este rezago de ese dedo adicional, que es el primero, pero que comúnmente no está articulado, quiere decir que no está desarrollado en su totalidad, porque no articula con ningún tarso, ni perdón, con ningún metatarso. Entonces, incluso esta foto de este libro todavía considera el primer metatarso, ¿no? Entonces, libros más actualizados ya no lo consideran. Entonces, la cantidad de metatarsos, en el caso de carnívoros, es del segundo al cuarto, en el caso del equino, del segundo al cuarto también. Perdón, este es el segundo al quinto, este es el segundo al cuarto, el bovino, el tercero y el cuarto fusionados, igual que en la mano, y el porcino del segundo al quinto, ¿no? Sería en el caso igual de los carnívoros. Los dedos también, ¿no? ¿Cuántos dedos tenía el equino? 1. El bovino, 2. El porcino, 4, ¿no? Y el carnívoro, en este caso era el diferencial, tenía 4 dedos, ¿no? Porque en la mano conservaba 5. Otra imagen comparativa, ya con una forma un poquito más real. Y el tema de los tarsos y metatarsos diferenciales, ¿sí? Ahora veamos las articulaciones. Las articulaciones también aquí a este nivel va a ser un juego. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Sí, entonces, referente al canino, tendría, o sea, se consideraría solamente 4 dedos, ya no 5, exacto. Sí, solamente 4 dedos. Yes. En los libros todavía consideran acá como un rezago de el primer metatarso, pero no está considerado las falanges encima, ¿no? Bueno, y en el caso de las articulaciones, como les decía, es un juego de palabras como el miembro anterior, ¿no? Tenemos esta articulación que se llama coxofemoral, que es la articulación del acetábulo con la cabeza del fémur. Por ahí alguien dejó su micrófono prendido. Luego tenemos esa articulación que es el de la rodilla, fémoro, tibio, patelar. La patela, recuerden que es un hueso sesamoideo que articula con la tróclea. Y luego tenemos acá la articulación tibio-tarsiana, ¿no? Que articula la pierna con los tarsos. Intertarsiana, toda relación que hay entre tarsos. Y tarso-metatarsiana, la relación que hay entre tarsos y metatarsos. La articulación metatarso-falangiana, la articulación interfalangiana proximal y interfalangiana distal. ¿Bien? Proyecciones que se palparían en el miembro posterior. En el caso de carnívoros, tenemos la cresta ilíaca, tenemos el trocánter mayor del fémur, la punta o la tuberosidad isquiática, la patela, las cabezas de la fíbula, los tarsos, en especial el calcáneo, la tuberosidad calcánea. Por acá hay un tendón, ¿no? Un conjunto de tendones que se llama el tendón calcáneo común. Más de lo mismo, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Algunas imágenes radiográficas. ¿Cómo se llamaba esta articulación? Coxofemoral, ¿no? La articulación de la cadera. Una de las condiciones patológicas bastante conocidas es la displasia de la cadera. La displasia de cadera es cuando o bien la cabeza del fémur y el acetábulo tienen una forma irregular, ¿no? Estas superficies articulares, cuando no tienen una forma adecuada, no van a articular de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué significa que haya displasia? Que esa cabeza o esa superficie articular no va a engranar de manera correcta y cuando exista un movimiento, esta se va a salir, ¿no? No va a tener una articulación, un movimiento correcto. Entonces eso igual lo dejo ahí, no explico más, porque hay alguien que le va a tocar explicar este tema en su producto de moda. ¿Bien? Veamos algunas imágenes radiográficas como para ya cerrar el tema de hoy. Entonces, miren, por acá tenemos este hueso. Yo lo voy a delimitar y ustedes por ahí van abriendo sus micrófonos y me dicen qué hueso sería. Fémur. Acá hay un perro. Sí, está bien. Acá hay un perro que está echado, ¿no? El fémur, exacto. Ahora vamos a ver por acá. Voy a dibujarlo completo, ¿no? ¿Cuál sería ese?
¿Sería este? Toda la cadera. Todo se conoce. Los huesos de la cadera, huesos dorsales, ¿cierto? Entonces vamos a sombrearlo de forma individual. Este de aquí sería El ilio. el ilium, muy bien. Este de aquí sería El isquio. el isquio, muy bien. Este de aquí sería el pubis, ¿cierto? Ok. ¿Cuál sería ese hueso? Ese hueso sería la tibia, ¿cierto? Miren, no se confundan que puse esta placa radiográfica. Aparecen por acá unos huesos adicionales. Esta es la mano del operador, ¿no? Esta es la mano de un operador que ha salido agarrando las patitas del perrito. Acá tenemos la tibia, acá tenemos el fémur, la cabeza del fémur se ve clarito, ¿no? O sea, completamente formada, una forma bonita, homogénea, bordes homogéneos, ¿no? Por acá está la patela, ¿no? Se ve clarito también la patela. Acá hay una, por acá están los huesos asamoideos, chiquititos. Aquí, tarsos, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? El calcáneo. Entonces quiere decir que este sería la tibia, y estos son los metatarsos. Por acá también, miren, la tibia. Y acá se ve una fractura, ¿no? No sé si llegan a verla, pero por acá tenemos a la tibia, su eminencia, sus cóndilos, los que están a los lados. Y acá la tibia se ve como una que no está directa, ¿no? Directa. Acá, una separación, ¿no? Ahí hay una separación acá. Cóndilos del fémur, ¿no? Estos son claritos, ahí los cóndilos del fémur. Parece como si lo hubieran tomado la radiografía en una flexión de la rodilla. Bien, queridos estudiantes, la clase de los músculos la voy a grabar y se las voy a enviar. Estoy en un estado así, gritan Manuel. ¿Dónde estoy? La siguiente clase, que vendría a ser la de músculos de miembro posterior, que nos tocaría el próximo jueves.